conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, de los máximos exponentes de las letras en el Perú, quien es César Vallejo. Alguna vez todos hemos leído alguna obra del poeta, pero ¿has pensado en los grandes mensajes que nos deja a través de sus obras? Así como lo es la obra Paco Yunque, donde muestra el abuso excesivo que comete Humberto Grave contra Paco Yunque. De este modo podemos observar lo que tienen que pasar los pobres por las injusticias sociales. César Vallejo nace en 1892 en un pueblo llamado Santiago de Chuco, que se encuentra ubicado en el departamento de La Libertad. Ahí es donde pasa su mayor tiempo de su infancia. Su padre, don Francisco de Paula de Vallejo Benítez, un hombre en lo cual se le reconocía por ser capaz de resolver los diversos conflictos que ocasionaron entre sus pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar, a la crianza de sus hijos. En este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el menor de todos los hijos. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, lo clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago del Chuco, en el Centro Escolar 127. Luego irá a Huamachuco a continuar sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios en 1913. Nuevamente retoma sus labores universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 del bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirán en el Grupo Norte. En este mismo año entra a trabajar como maestro de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, teniendo entre sus alumnos al conocido escritor Ciro Alegría, el cual nos cuenta años más tarde que Vallejo le gustaba que ellos relataran sus historias y dialogar de las cosas que veían a diario. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París el 13 de julio del año 1923. Los 2 primeros años que el poeta estuvo en París fueron muy tediosos, ya que no tuvo la suficiente economía para poder sostenerse. En 1925 empezó a trabajar como secretario en Le Grand Journal Ibero-Américain. En 1927 es el año en donde conoció a su esposa, Georgette Philippard, quien residía en el edificio frente al suyo en París y quien convertiría en uno de sus más grandes pilares en su vida. Paco Yunque es una obra maestra, cuento del escritor peruano César Vallejo, donde con algo de sutileza presenta las diferencias de clases en el Perú. Paco Yunque era el hijo de un campesino, era un criado maltratado por Humberto Grave, cuyo padre representaba la oligarquía, que era gente de gran poder político y económico, mientras que el otro, Paco Fariña, era un gran defensor de la clase, que trata de remediar la injusticia, mientras el maestro, que representaba la clase media e intelectual, se mostraba servil ante el poder. Así articula Vallejo su relato con un final abierto, que él califica como un cuento triste que mueve tanto a la compasión como a la solidaridad con el mellado niño, cuyo apellido es más que metafórico, pues es en el yunque donde se estrellan los golpes más duros, pero allí también puede temblarse el acero del carácter. Resumen de Paco Yunque. El objetivo es explicar el fenómeno bullying, luego identificar y describir los hechos de violencia de los agresores y situaciones de las víctimas en el entorno escolar o universo del citado cuento. La violencia escolar, o sea el bullying, es un fenómeno antiguo en las escuelas, pero poco estudiado en nuestros medios y publicado a través de textos literarios. Se refiere al conjunto de comportamientos hostiles de una persona o grupo de personas abusando de un poder real o ficticio. Dirige acciones contra un compañero o compañera de forma repetitiva y duradera, con la intención de causarles daños físicos
y o psicológicos. La definición del emprendimiento cultural. Se entiende que un emprendedor cultural tiene que ver con todo aquello que la mente humana puede crear. Es un modelo empresarial que promueve la creatividad artística con el fin de crear diversas maneras de representación plasmados en bienes y servicios culturales a través de procesos económicos basados en el riesgo, la creatividad y la innovación que en su conjunto deben permitir la consolidación de una idea de negocio o empresa. Cuando se habla de emprendimiento cultural, se está empezando a conocer el verdadero significado de su realidad, en el cual se adquieren valores importantes para llevar a cabo un mejor desarrollo integral. Algunos ejemplos de emprendimientos culturales son la música, la danza y la gastronomía, los cuales la mayoría de veces se convierten en grandes factores de desarrollo en una ciudad o localidad. Para emprender un negocio es importante saber hacia dónde se quiere llegar, qué bien o servicio se va a ofrecer al público y que te apasione. La principal ventaja en el desarrollo de nuestras habilidades, ya sea a nivel personal o a nivel grupal. El documental es una imagen en la realidad, es una negociación entre la imagen e interpretación y las vías desde el punto de vista del director, ya que el documental no puede ser objetiva. Este toma sentido cuando se le da un lenguaje, logrando que el receptor entienda el mensaje que le transmite el emisor. Por ello es importante conocer el tema que se quiere mostrar, tanto como los personajes y el contexto. Hay diversos tipos de documentales, aquellos que comentan hechos, relatan viajes, informan un suceso. El documento tiene como objetivo documentar cada suceso que se considere importante, para que ésta guarde una prueba de una situación o realidad determinada. Realizando este documental, estamos creando un instrumento de investigación en la que se presenta una situación o evento desde el criterio del director y que en futuras generaciones puede usarse como documento para informarnos acerca de eventos o sucesos pasados. Como todo sistema de documentación, este está formado por un lenguaje que debe ser decodificado, dependiendo a la situación en que se encuentre y tomando en cuenta que sea dentro del mismo contexto y que se emplee el mismo lenguaje, es decir, un sistema de signos compartidos. ¿De qué trata más que todo la obra Paco Yunque? La obra trata prácticamente de una vergüenza, una humillación, por así decirlo, dentro de un salón de clases, ¿no? Paco Yunque era una persona provinciana, humilde, que llega a socializarse en una escuela, ¿no? Definitivamente encuentra ahí que había muchos niños que jugaban, que correteaban, algo que él nunca había visto, nunca había sentido. Y llega, pues, ¿no? Y se topa con dos niños que en realidad querían disputarse con quién se sentaba ese niño provinciano. Definitivamente al encontrar esto, este niño que llegó temprano definitivamente a clases, había una injusticia por parte del profesor en el aula de clases, que llegó un niño temprano, ¿no? Y otro niño llega tarde, no lo castiga, llega el próximo y sí lo castiga. Entonces, por esa parte había un tema de injusticia, ¿no? Por parte del profesor, comenzando desde ahí. Y aparte de ello, pues, ¿cómo se llama? El profesor de clases deja una tarea y esta tarea Paco Yunque la había desarrollado, ¿no? Llega la hora y el momento de salir al recreo y este niño tan vivo, pues arranca la hoja de Paco Yunque para presentar la tarea, ¿no? Al regresar ya prácticamente al recreo, ¿qué es lo que pasa? El profesor ya había decidido quién era la persona ganadora. Justamente era la tarea de Paco Yunque, pero que la había arrancado el otro niño, ¿no? Es por eso que lo dan de ganador al otro niño, haciéndolo quedar en ridículo, pues prácticamente a Paco Yunque. Y lo único que atinó, pues, Paco Yunque es a llorar de impotencia, amargura que tenía, porque él se esfuerza por querer desarrollar, por querer cumplir, y siente que los compañeros que tiene, pues prácticamente lo único que hacen es
vivir de lo que otras personas lo hacen, ¿no? Es una de las experiencias que pasa Paco Yunque. Ya, el mensaje que nos transmite la obra Paco Yunque es prácticamente el bullying, ¿no? El bullying que sufre este niño a través prácticamente de esta obra, ¿no? Que prácticamente abusan de él y hay mucha injusticia dentro del salón de clases, ¿no? Eso es más que... Ya, ¿qué es el bullying? El bullying es prácticamente un maltrato psicológico que lo hace pues prácticamente una persona hacia otra persona, tal vez con algún fin, ¿no? No sabemos prácticamente qué pueda estar ocurriendo dentro de ese círculo de familia de esta persona que lo está haciendo, ¿no? Es prácticamente un maltrato psicológico hacia esta persona, ¿no? Hacia una persona X. Ahora, ¿qué podríamos encontrar en una solución ante ello? Es de repente buscar una causa raíz del por qué este niño o esta persona está haciendo hacia otra persona, ¿no? Detectar de repente por ahí, ¿no? Esta causa raíz para poder de repente poder ayudarlo y hacer que esto no conlleve de repente a desencadenar cosas peores en realidad, ¿no? ¿Qué opina del bullying? Ya, el bullying, como te comenté, es prácticamente un maltrato psicológico, ¿no? Psicológico que hace prácticamente que esta persona pueda intimidar, ¿no? O simplemente acosarla a través de repente de un aula, ya sea virtual, sea de repente en algún espacio, ¿no? Con tal de intimidar a esta persona. En la actualidad hay diversos métodos para recolectar información, pero no en todos demuestran tal cual es en la realidad. Es por eso que si comparamos los medios de comunicaciones con un documental, podemos observar que en diversos casos los medios de comunicaciones censuran las noticias, a diferencia del documental que te muestra tal cual. Es por eso que el documental es muy relevante para comunicar o para recolectar información sobre algún tema en específico. Ahora, referente a la obra Paco Yunque, el autor César Vallejo nos muestra su realidad como era en esa época, de cómo las personas maltrataban y discriminaban a la gente de provincia en ese tiempo, y cómo nadie hacía algo para evitar o parar eso. En el Perú existen muchas personas como Paco Yunque y todavía hay mucho Perú por mejorar.